El sonido de las llamas consumiendo madera era todo lo que quedaba en el aire. La casa, en antaño un hogar lleno de risas infantiles, se había convertido en un infierno descontrolado. Entre las sombras danzantes del fuego, una figura diminuta se alzaba. Una muñeca de porcelana, intacta, con una sonrisa siniestra pintada en su rostro. Pero esta historia no comienza aquí. Comienza muchos años atrás, en un lugar donde el mal echó raíces. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, existía una vieja mansión conocida como la Casa de los Espíritus. Su reputación era de sobra conocida. Los rituales prohibidos y las desapariciones misteriosas la habían convertido en un lugar temido por todos. Fue en esta casa donde un grupo de practicantes de magia negra decidió invocar a una entidad de otro mundo. El ritual requería un receptáculo, algo puro e inanimado que pudiera contener la esencia de lo invocado. Eligieron una muñeca de porcelana, fabricada artesanalmente con detalles exquisitos. Ojos de cristal azul, cabello rubio tejido con hilos de seda y un vestido blanco decorado con encajes. Durante la ceremonia, las paredes de la mansión parecieron respirar. El aire se llenó de un hedor nauseabundo y un chillido desgarrador resonó cuando la entidad fue forzada a habitar el frágil cuerpo de la muñeca. Sin embargo, los practicantes subestimaron el poder de lo que habían convocado. Uno por uno, fueron encontrados muertos, sus cuerpos contorsionados en posiciones imposibles, con expresiones de terror congeladas en sus rostros. La muñeca quedó abandonada en la mansión, impregnada de una energía maligna que esperaba pacientemente su momento. Años más tarde, la mansión fue demolida y sus restos fueron vendidos como antigüedades. Entre ellos, la muñeca encontró su camino hacia una tienda en la ciudad, donde fue adquirida por una mujer llamada Clara. Clara buscaba un regalo para su hija, Sofía, quien estaba por cumplir 6 años. La muñeca, con su apariencia angelical, parecía perfecta. Desde el momento en que la muñeca entró en la casa, cosas extrañas comenzaron a suceder. Sofía, que había sido una niña alegre, empezó a aislarse. Pasaba horas encerrada en su habitación, susurrándole cosas a la muñeca. Clara asumía que era solo una etapa, hasta que una noche escuchó a su hija hablar en un idioma que no reconocía. Cuando Clara entró al cuarto, el aire era frío como el hielo, y la muñeca estaba sentada en la cama, mirando directamente hacia ella. Los ojos de cristal parecían vivos, brillando con una malicia que la hizo retroceder. «¿Qué sucede, mamá?», preguntó Sofía, con una voz que no era la suya, sino un susurro profundo y gutural. Con el tiempo, los eventos se intensificaron. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban de golpe y sombras inexplicables se movían por la casa. Una noche, Clara encontró arañazos en las paredes, como si algo con garras hubiera intentado salir del interior. Desesperada, buscó ayuda en un sacerdote local, el padre Esteban, quien al ver la muñeca sintió un escalofrío. «Esta no es una muñeca ordinaria», dijo. «Es un conducto. Algo muy oscuro está ligado a ella».
El sacerdote realizó una bendición, pero la muñeca pareció burlarse de él. Esa misma noche, el padre Esteban fue encontrado muerto en su iglesia, con la palabra mía escrita en las paredes con sangre. Clara, aterrorizada, decidió deshacerse de la muñeca. La arrojó a un basurero lejos de la ciudad, pero al regresar a casa la encontró sentada en el comedor. Su vestido blanco estaba ahora cubierto de cenizas, y su sonrisa era más amplia, casi burlona. La situación alcanzó su punto culminante una noche, cuando la casa comenzó a temblar. Las paredes se agrietaron y un fuego inexplicable se desató en el salón. Clara, desesperada, corrió a buscar a Sofía, quien estaba abrazando a la muñeca. «Ella me dice que no debo dejarla», murmuró la niña con ojos vidriosos. El fuego se extendió rápidamente, consumiendo todo a su paso. Clara logró sacar a su hija de la casa justo antes de que el techo colapsara. Desde el jardín observaron cómo las llamas devoraban el hogar. Y en medio del incendio, la muñeca seguía allí, intacta, observando. Cuando los bomberos llegaron, no encontraron rastros de la muñeca entre los escombros. Clara y Sofía dejaron la ciudad, intentando empezar de nuevo, pero el recuerdo de esos ojos de cristal las perseguía. Algunos dicen que la muñeca fue vista tiempo después en otra tienda de antigüedades, esperando a su próxima víctima. Hoy en día, la muñeca es una leyenda urbana, un cuento para asustar a los niños. Pero hay quienes aseguran que no es solo una historia. Dicen que el mal no puede ser destruido, solo transferido. Y así la muñeca sigue su camino, llevando consigo la oscuridad y el horror a donde quiera que vaya. El aullido de una sirena policial rompía la quietud de la noche. Entre las sombras de un callejón olvidado, los grafitis y el olor a humedad parecían ser los únicos testigos del encuentro. La historia que marcó a la ciudad no comenzó con grandes titulares, sino con un objeto aparentemente inofensivo, una vieja caja musical. Fue Juan, un recolector de objetos usados, quien encontró la caja musical una mañana de lluvia mientras rebuscaba entre la basura de un vecindario acomodado. Era un artefacto antiguo, con grabados florales y un mecanismo de cuerda oxidado. Al abrirla, una dulce melodía salió, interrumpida por un chirrido agudo, como si las notas estuvieran descompuestas por el tiempo. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una foto vieja en el interior. Una niña vestida de blanco con un rostro inexpresivo. Juan, quien creía en supersticiones, decidió llevar la caja a su departamento, pensando que podría venderla a buen precio. Desde ese momento, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las luces parpadeaban y el eco de la melodía de la caja se escuchaba aún cuando estaba cerrada. La investigación de Juan sobre la procedencia de la caja lo llevó a una vieja noticia, una tragedia ocurrida hace 30 años en un edificio abandonado cercano. Una familia había muerto en circunstancias misteriosas y la única sobreviviente había sido una niña que desapareció sin dejar rastro. La imagen en la foto era idéntica a la niña de la noticia. Una noche, mientras revisaba los viejos expedientes en su computadora, la pantalla se apagó de repente. Una sombra cruzó el reflejo de la pantalla negra y el aire en su departamento se volvió denso. La caja musical comenzó a tocar sola.
esta vez con un ritmo distorsionado, acompañado por susurros en un idioma que Juan no entendía. El temor empujó a Juan a deshacerse de la caja, pero cada vez que lo intentaba, ésta reaparecía en su departamento. La melodía ahora era un presagio. Los accidentes menores comenzaron a rodearlo. Puertas que se cerraban solas, cuchillos que caían al suelo sin motivo y sombras que lo seguían en las esquinas. Decidió llevar la caja a una iglesia, esperando que un sacerdote pudiera bendecirla o destruirla. Sin embargo, el cura, al verla, retrocedió con miedo. «Esto no es solo un objeto», dijo. «Es un portal. Algo está atrapado dentro y quiere salir». Desesperado, Juan siguió las instrucciones del sacerdote para realizar un ritual de sellado. Esa misma noche, en la azotea de su edificio, encendió velas alrededor de la caja y comenzó a recitar las oraciones dadas. Pero las sombras se levantaron, formando figuras humanas que lo observaban en silencio. La caja musical comenzó a temblar, y la melodía se transformó en un grito desgarrador. Juan sintió una fuerza invisible que intentaba derribarlo. A pesar del terror, continuó con el ritual hasta que la caja se abrió violentamente. De ella salió un espectro, una figura de la niña de la foto, pero con ojos vacíos y una sonrisa antinatural. Con un último rezo, Juan logró que la figura se disipara en el aire, dejando tras de sí solo cenizas. La caja musical, ahora destruida, yacía en el suelo. Aunque Juan sobrevivía, los eventos dejaron una huella permanente. Cada vez que escuchaba una música similar, el frío lo invadía. Dejó su trabajo como recolector y abandonó la ciudad, pero las noticias continuaron. Otros objetos aparecieron en diferentes lugares, con historias similares. Un espejo que reflejaba escenas macabras, un libro que escribía mensajes solo, y una radio que transmitía voces del más allá. El caso de la caja musical quedó como una advertencia en los foros de lo paranormal. Y aunque Juan intentaba olvidar, sabía en el fondo que lo inexplicable no había terminado, solo había cambiado de escenario. En una tarde tranquila, la familia Jiménez decidía dar un cambio a su jardín trasero. Sofía, la madre, había planeado plantar un limonero para darle vida al espacio. Con pala en mano, su esposo, Carlos, comenzó a cavar en el centro del patio, mientras sus hijos, Mateo y Clara, observaban curiosos. Cuando Carlos hundió la pala por enésima vez, ésta chocó contra algo sólido. «Debe ser una roca», dijo. Pero al excavar más, descubrieron que no era una roca, sino una caja de madera cubierta por gruesas cadenas oxidadas. La madera estaba oscura y podrida por el tiempo, pero las cadenas mantenían el contenedor firmemente cerrado. «¿Qué crees que sea?», preguntó Sofía, mientras Carlos levantaba la caja con esfuerzo. Clara, la más pequeña, se acercó con una linterna para inspeccionarla. «Parece algo viejo y aterrador». Tras llevar la caja a la mesa del comedor, Carlos cortó las cadenas con una herramienta. Al abrirla, un olor rancio y penetrante llenó la habitación. En el interior, envuelto en una tela, descolorida, descansaba un muñeco antiguo de porcelana. Tenía ojos de vidrio que reflejaban la luz de manera inquietante, cabello negro hecho de hebras reales
y ropa que simulaba ser de época. Había algo en su expresión que resultaba perturbador, como si estuviera observándolos. Desde el momento en que el muñeco entró en la casa, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las luces parpadeaban sin razón, y objetos como llaves o utensilios desaparecían para luego aparecer en lugares extraños. Mateo y Clara comenzaron a tener pesadillas recurrentes, describiendo a un niño con ojos brillantes que los observaba desde un rincón oscuro. Una noche, Sofía despertó al escuchar un susurro proveniente de la sala. Al bajar, encontró al muñeco en el sofá, aunque estaba segura de haberlo dejado en la caja. Lo colocó de vuelta, pero el malestar persistía. Carlos, escéptico, intentaba tranquilizarla. Es solo un muñeco viejo. Quizá lo movimos sin darnos cuenta. Intranquila, Sofía decidió investigar más sobre la procedencia del muñeco. Publicó fotos en un grupo de coleccionistas de antigüedades, esperando obtener alguna información. Días después, recibió un mensaje de un historiador local, el señor Adrián Velasco, quien parecía alarmado. Ese muñeco tiene una historia oscura, le dijo cuando se encontraron. Proviene de la familia Montenegro, quienes vivieron en esta región a principios del siglo XX. La leyenda dice que utilizaban ese muñeco en rituales oscuros para comunicarse con el más allá. La hija menor de la familia, Rosa, era particularmente cercana a él. Se decía que hablaba con el muñeco como si éste le respondiera. Velasco continuó con un tono más grave. La tragedia llegó cuando todos los miembros de la familia murieron en un incendio que destruyó su casa. Rosa fue encontrada abrazando al muñeco, su cuerpo carbonizado, pero el juguete intacto. Desde entonces, ha habido reportes de extraños sucesos relacionados con él. Al regresar a casa, Sofía intentó convencer a Carlos de deshacerse del muñeco, pero él insistía en que no podía haber nada sobrenatural. Esa misma noche, el muñeco apareció en la habitación de Clara, sentado en una silla frente a su cama. La niña gritó aterrorizada, despertando a toda la familia. Decidieron encerrarlo en un armario, pero al día siguiente lo encontraron nuevamente en la sala, con una expresión que parecía más siniestra. Clara empezó a hablar sola, diciendo que el niño le susurraba cosas. Mateo se enfermó sin razón aparente, y Sofía comenzó a sentir que alguien la observaba constantemente. Sofía contactó a Adrián Velasco nuevamente, quien accedió a ayudarlos. Debemos devolverlo a la tierra y sellarlo con un ritual de protección, explicó. Prepararon un espacio en el jardín donde habían encontrado la caja, rodeándolo con sal y velas negras. Cuando comenzaron el ritual, el aire se volvió helado y las velas parpadearon violentamente. El muñeco, que estaba inmóvil, comenzó a emitir un sonido bajo, como un gruñido. Las luces de la casa se apagaron y una fuerza invisible golpeó a Carlos, quien cayó al suelo. Adrián continuó recitando las palabras del ritual, mientras Sofía y los niños observaban aterrorizados. El muñeco pareció agrietarse, y un grito desgarrador llenó el aire antes de que todo quedara en silencio. La figura de porcelana se desmoronó, dejando solo polvo. Tras el ritual, la familia enterró los restos del muñeco junto con la caja. Los sucesos extraños cesaron, pero el miedo
quedó grabado en sus corazones. Velasco les advirtió que no hablaran del tema, para evitar despertar curiosidad indeseada. Meses después, la familia plantó finalmente el limonero en el lugar donde habían encontrado la caja. Aunque intentaban seguir adelante, Sofía no podía evitar mirar el árbol y preguntarse si realmente habían terminado con la maldición. Y en noches de tormenta, juraría que el sonido del viento entre las ramas a veces se asemejaba al susurro de un niño. Nunca fui de creer en cosas sobrenaturales. Para mí, los fantasmas, maldiciones y demás eran cuentos para entretener a niños. Por eso, cuando entré en aquella pequeña tienda de antigüedades en un barrio olvidado de la ciudad, no esperaba salir con algo más que una curiosidad para mi colección. La tienda era oscura y estaba abarrotada de objetos polvorientos. Había espejos con marcos dorados, relojes de péndulo que marcaban horas distintas, y estanterías repletas de libros cuyas cubiertas estaban descoloridas por el tiempo. Pero lo que atrajo mi atención fue un pequeño muñeco de madera y porcelana que descansaba en una vitrina al fondo del local. Era extraño. Sus ojos de vidrio parecían seguir cada uno de mis movimientos, y su sonrisa torcida tenía algo inquietante. ¿Cuánto por ese muñeco?, pregunté al anciano que atendía el lugar. Sus ojos se entrecerraron y frunció el ceño. No debería venderlo, dijo, en un tono que no sabía si era de advertencia o de miedo. Ese muñeco tiene historia. Por supuesto, insistí. No sé si fue mi escepticismo o mi curiosidad, pero al final logré que accediera. Me llevé el muñeco a casa por una suma irrisoria, y el anciano me miró mientras salía, como si me estuviera entregando un problema y no un objeto. Coloqué al muñeco en una repisa de la sala, entre otros objetos curiosos que había recolectado en mis viajes. No podía negar que tenía algo especial, algo que parecía llenar la habitación con una presencia incómoda, pero me convencí a mí mismo de que eran ideas mías. La primera noche desperté a las 3 de la madrugada. Había un ruido suave, como el crujido de madera al moverse. Al encender la luz, no vi nada fuera de lo normal, pero no pude evitar mirar hacia la sala. Desde mi cama, juraría que el muñeco estaba inclinado hacia adelante, como si me observase. Al día siguiente, encontré pequeñas marcas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado desde la repisa hasta la mesa de centro. Pensé que tal vez había olvidado moverlo, pero la duda se instaló en mi mente. Con el paso de los días, las cosas comenzaron a volverse más extrañas. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y objetos cotidianos desaparecían solo para aparecer en lugares imposibles. Mi llavero, por ejemplo, fue encontrado dentro del horno, y una noche desperté con la televisión encendida en estática, aunque juraría que la había apagado antes de acostarme. Una mañana encontré el muñeco en el suelo, aunque yo mismo lo había asegurado en la repisa. Su cabeza estaba ladeada y la sonrisa torcida parecía más pronunciada. Traté de ignorarlo, atribuyéndolo a mi propia paranoia, pero entonces comencé a soñar con él. En mis sueños, el muñeco caminaba por mi casa. Sus pequeños pies de madera
hacían un ruido seco al pisar, y sus ojos de vidrio brillaban en la oscuridad. Se detenía frente a mi cama y me observaba en silencio. Cuando despertaba, tenía la sensación de que había alguien más en la habitación. Decidí investigar el origen del muñeco. Volví a la tienda, pero para mi sorpresa estaba cerrada. Un vecino me dijo que el anciano había fallecido unos días después de mi compra. Esto solo aumentó mi inquietud. Revisando en línea, encontré un foro donde coleccionistas hablaban de objetos malditos. Publiqué una foto del muñeco y rápidamente recibí mensajes. Uno de ellos me llamó la atención. Ese muñeco pertenece a la familia Belmont. Fue usado en rituales para contener un espíritu maligno. Si las cadenas que lo sellaban fueron retiradas, el espíritu queda libre. Recordé que el muñeco tenía marcas en la base, como si alguna vez hubiera estado encadenado. Al parecer, había liberado algo que nunca debió salir. Los eventos en mi casa se intensificaron. Una noche desperté con un grito que provenía de la sala. Al bajar, encontré al muñeco en medio del suelo, rodeado de cenizas. El aire era irrespirable y una sombra se movía por las paredes. Desesperado, busqué ayuda. Un experto en lo paranormal aceptó venir a mi casa. Al ver el muñeco, su expresión se ensombreció. Esto no es un juguete, es un contenedor. Si queremos detenerlo, debemos destruirlo, pero eso podría liberar al espíritu por completo. Decidimos quemar el muñeco en un ritual que, según el experto, podría sellar al espíritu para siempre. Preparamos una pira en el patio trasero, rodeada de sal y velas negras. Al encender el fuego, el muñeco emitió un chillido que no era posible que viniera de un objeto inanimado. Mientras ardía, la casa tembló y las luces se apagaron. Una figura oscura se materializó frente a nosotros, gritando con voz gutural. El experto recitó unas palabras en un idioma que no comprendí, y la figura se disipó en una nube de humo. Desde aquella noche, la casa volvió a la normalidad. Sin embargo, me mudé poco después. No podía soportar vivir en un lugar donde había experimentado tanto terror. El muñeco, o lo que quedaba de él, fue enterrado en un lugar desconocido por el experto. Nunca supe si el espíritu fue realmente sellado o si aún ronda en busca de un nuevo contenedor. Pero una cosa es segura: nunca volveré a comprar nada en una tienda de antigüedades sin saber su historia.